que el diagnóstico y tratamiento del cáncer, sea cáncer gastrointestinal o no, es responsabilidad de todos. Y todos somos muy importantes en esa cadena de procesos donde se lleva a cabo el desarrollo del cáncer. Sí, señora, ahí estás tú. Quisiera decirles que les traigo paz y les traigo amor, pero no, la verdad es que traigo malas noticias, traigo malas estadísticas y traigo una preocupación muy grande, porque es que yo nunca he visto en televisión una propaganda sobre prevenir el cáncer de estómago o el cáncer de colon. Este es el Global Burden Day del 2019, donde a nivel mundial el cáncer de colon está en tercer lugar en incidencia y sexto el cáncer de estómago. En Colombia estamos en cuarto el cáncer de colon y en quinto el cáncer de estómago, pero cuando ustedes ven la mortalidad, la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país es el cáncer de estómago. Como no tenemos campañas fuertes, robustas para diagnosticarlo tempranamente y tratarlo y aumentar la sobrevida de esos pacientes. Y en Colombia el tercer puesto es el cáncer de colon. ¿Qué pasa en nuestra región? Ustedes dirán, pero ¿será que esto se aplica realmente en nuestra región? Este es un estudio que publicamos el año pasado, donde revisamos desde el 2013 hasta el 2019 la estadística de los pacientes que ingresan a la institución vulnerable del Hospital San Jorge de cáncer gastrointestinal. ¿Qué pasa? Tenemos tres tumores bastante frecuentes. El primero y el más frecuente es el cáncer de estómago, que se encuentra en un 38.4%, mientras que el cáncer de colon y recto es el segundo en un ascenso progresivo. Hicimos algunos cálculos, aparentemente no lo va a sobrepasar, sigue siendo el principal cáncer más frecuente gastrointestinal, el cáncer de estómago, pero está acercándose de una manera muy importante el cáncer de colon y recto. Y el tercero que tenemos es el cáncer hepatobiliar. Y tenemos unos tumores que son de baja frecuencia, que son la unión esofagogástrica, el intestino delgado, el ano y el hígado, pero algunos de los tumores del hígado deben estar o en el estómago o en el colon, donde está el tumor primario. ¿En qué se traduce todo esto? Que el tracto digestivo superior y el colon y el recto en los tumores digestivos o en los tumores del tracto digestivo son casi el 70% de los tumores gastrointestinales, ¿cierto? Eso es un número muy importante. ¿Qué pasa? Ustedes dirán, pues tenemos muchos tumores de estómago, pero solo operamos el 26% de la totalidad de todo lo que operamos en el tracto digestivo. Estas son las estadísticas de 5 años y 4 meses. Empezamos el servicio en el 2018 y vamos el mes pasado, hemos operado 771 pacientes de cáncer gastrointestinal entre los 1.260 pacientes que llevamos a lo largo de estos 5 años. La gran mayoría son mujeres, mientras que el otro porcentaje, un porcentaje un poco más bajo, son hombres, y la edad promedio que tenemos son 64 años, pero tenemos pacientes muy jóvenes y tenemos pacientes de edades muy avanzadas, 20 años y 94 años. ¿Cómo se divide esta estadística? Pues tenemos muy poco cáncer de esófago, muy poco cáncer de unión esofagogástrica, pero tenemos mucho cáncer de estómago, mucho cáncer de colon y mucho cáncer de recto. Poco cáncer de intestino, apéndice 1%, canal anal tenemos un poco. Estos son pacientes que encontramos con carcinomatosis, que no encontramos la causa, pero debe ser tracto digestivo generalmente, y tenemos 1% de poliposis adenomatosa familiar. Esos son más o menos 6 o 7 pacientes que hemos operado preveniendo que ese paciente tenga un cáncer de colon, porque el 100% de estos pacientes desarrollan cáncer de colon a lo largo de su vida. Entonces vamos a enfocarnos en dos tumores muy importantes, el cáncer de estómago y el cáncer de colon y recto. El cáncer de colon de estómago, ustedes dirán, pues, ¿por qué no es el que más opera el doctor si es el que más se presenta en las instituciones? Tenemos un inconveniente, y es que la sobrevida de esos pacientes es muy baja. 32.4% de los pacientes sobreviven a 5 años, sin importar el estadio. Estos son todos los estadios, solo 32.4% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, por eso operamos menos tracto digestivo superior que colon y recto, que tienen una mejor sobrevida a 5 años. Depende, por supuesto, de el estadio donde se encuentre. Generalmente los estadios más tempranos tienen una sobrevida menor, pero solo alcanza el 70% a 5 años, mientras que si tiene compromiso regional 32%, y si tiene metástasis a distancia, generalmente esos pacientes no llegan a los 5 años de vida. ¿Por qué es tan complicado? Se preguntarán ustedes. Lo que pasa es que hay muchos pacientes asintomáticos. Este es un estudio publicado en Japón en el año 2018 y es un estudio muy interesante. Evaluaron estos tipos de tumores: estómago, colon y recto, pulmón, seno y cervix,
y intentaron determinar qué porcentaje de pacientes eran asintomáticos en todos los estadios. Si ustedes se dan cuenta, pues en estadios 1 y 2 tenemos muchos pacientes asintomáticos que van hasta el 26%, pero si observan el estadio 4, 10% de los pacientes, 11% de los pacientes son asintomáticos. Es decir, tenemos pacientes con carcinomatosis peritoneal, con tumores de estómago, con metástasis a hígado, que son en teoría asintomáticos y que aún no hemos diagnosticado y que están caminando por ahí. ¿Qué pasa si no lo tratamos? Pues esos pacientes generalmente no llegan a los 5 años. En los pacientes con estadio 1 podrían llegar algunos hasta 5 años, pero estadios 2, estadios 3, estadios 4, si no los operamos y si no los tratamos, pues van a morir a lo largo de esos 5 años sin lograr alcanzar esa meta. Esto es lo que operamos en la Liga contra el Cáncer. Generalmente tenemos el 90% de los pacientes con adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente, el otro 10% son tumores diferentes como los tumores estromales gastrointestinales y los linfomas. De esos tumores que operamos con adenocarcinoma, el 90% son tumores avanzados y solo el 10% son tumores tempranos, es decir, estamos haciendo un diagnóstico muy tardío. Y de estos porcentajes de las gastrectomías, 14% de los pacientes son resecciones multiviscerales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que quitar un pedazo de colon, vaso, páncreas, hígado, en fin. Esta es la conclusión más sencilla. Esta es la conclusión más sencilla. Tenemos una gran cantidad de pacientes avanzados. Esto es lo que más operamos, tumores gástricos muy grandes. Este es un número bastante importante de los pacientes, 14% de los pacientes tenemos que resecar estómago, vaso, colon y páncreas en la parte de atrás, y solo 10% de la totalidad de nuestros pacientes tienen tumores tempranos que son absolutamente curativos, sea por cirugía o sea por endoscopia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Incrementar este número. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer la situación local y la conocemos. Sabemos que el cáncer gastrointestinal es bastante frecuente y que tenemos mucho cáncer de estómago seguido por cáncer de colon y recto, y tenemos que hacer prevención primaria y secundaria. Hay que quitarme el trabajo. Ese es lo más importante. Entre más diagnóstico temprano, un tratamiento a tiempo, seguramente resecciones endoscópicas si necesitan y muy pocos pacientes operados. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos marcadores clásicos que no tienen ninguna utilidad para el diagnóstico temprano, como el antígeno carcinoembrionario CA19-9, 72-4, que no sirven para hacer diagnóstico temprano. Así que tenemos que utilizar unos marcadores sustitutos que son Helicobacter pylori y lesiones precursoras. Si nosotros identificamos y tratamos todo Helicobacter pylori y además de eso identificamos estas lesiones precursoras que son atrofia, metaplasia, displasia y pólipos que se pueden quitar tempranamente, la probabilidad de que se desarrolle un cáncer es muy baja. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos todas las opciones: biopsia por endoscopia con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90%, que es lo que generalmente utilizamos en la región para diagnóstico de Helicobacter pylori, ureasa, test de aliento, y todos con el 90% de sensibilidad y especificidad. Y otras que utilizamos menos, que son los cultivos con una sensibilidad del 100%, pero lo que tenemos y lo que utilizamos normalmente nos sirve para diagnosticar el 90% de los pacientes o más de esos pacientes. Este es un estudio muy importante, ya es viejito, 2019, y básicamente lo que quiere hacer es saber, dependiendo del tipo de Helicobacter pylori, qué probabilidad tiene usted de desarrollar cáncer. Entonces lo que hicieron fue determinar el tipo bueno, que es el que conocemos como KGA negativo, y el tipo malo, que es el KGA positivo. Lo cierto es que solo existe un tipo bueno de cáncer de Helicobacter y es el Helicobacter muerto. Cuando usted tiene KGA negativo, que es el menos agresivo, se aumenta 5 veces la probabilidad de tener cáncer. Pero si usted tiene un KGA positivo, se aumenta 18 veces la probabilidad de tener cáncer. Eso solo se traduce en que solo hay un Helicobacter bueno y es el Helicobacter muerto. Hay que erradicarlo. Todo Helicobacter que se encuentre debe erradicarse. Y además de eso hay que confirmar la erradicación. Hay que promover los estilos de vida saludables, disminuir de peso, mejorar el ejercicio y la dieta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues tenemos estrategias secundarias, que es diagnóstico y seguimiento de lesiones premalignas. ¿Qué hacemos con esto? Generalmente cuando usted tiene dispepsia, y dispepsia para mí se traduce como que usted tenga gases,
es así de sencillo, distensión, dolor abdominal, cualquier síntoma gastrointestinal, y usted es mayor de 35 años, tiene indicación de una endoscopia de vías digestivas altas. Y si usted tiene 40 años y es completamente asintomático, o 45 años, para darle un poco de tiempo a disminuir los costos para el sistema de salud, si usted tiene más de 40 o 45 años, debería tener una endoscopia sí o sí. Es decir, que seguramente a la gran mayoría de nosotros nos falta una endoscopia en este momento. No todos, todos se ven muy jóvenes, pero pues, la gran mayoría. Y tenemos que diagnosticar la presencia de Helicobacter y tratarlo, y la presencia de atrofia y metaplasia. Cuando usted tiene una metaplasia o una displasia, la probabilidad de desarrollar un cáncer gástrico es mucho mayor. Entonces, si usted tiene una atrofia extensa, debe hacerse la endoscopia o repetirse la endoscopia cada 1 a 2 años. Si usted tiene una displasia que usted ve elevada en la endoscopia y se puede resecar, hay que resecarla y hacer un diagnóstico por patología. Si usted tiene una gastritis autoinmune, cada 3 a 5 años repetir la endoscopia. Y lo más importante de este artículo del doctor Pimentel es que en regiones de riesgo intermedio y alto, o sea, nosotros, el diagnóstico y seguimiento de las lesiones premalignas no es costo efectivo en este momento, pero debe ser costo efectivo a largo plazo. Ciertamente es muy costoso hacerle endoscopia a todas las personas de Colombia mayores de 40 años, pero por lo menos los pacientes con alto riesgo, fumadores, cero ejercicio, con obesidad, deberían tener una endoscopia sí o sí mayores de 45 años. Para terminar, este es un estudio que publicamos en el 2018 intentando comparar qué pasaba con un cirujano que no tenía experiencia con cáncer y un cirujano que sí tenía experiencia con cáncer, comparando cirujanos generales con cirujanos gastrointestinales, con un entrenamiento adicional. Y lo que encontramos es que cuando usted es operado por un cirujano con mayor entrenamiento, con mayor experiencia, la probabilidad de que los márgenes sean negativos es mucho mayor, cuando usted hace una resección completa. Además de eso, los ganglios que usted reseca pasan de 20 a 30 cuando usted está en las manos adecuadas. La relación ganglionar disminuye y eso quiere decir que usted tiene una menor probabilidad de recibir manejo adyuvante innecesario, y el número ganglionar aumenta mayor de 15 y mayor de 25. Es decir, hay que buscar la persona adecuada para realizar ese procedimiento. No tiene que ser en la liga, no tengo que ser yo, hay muchas personas entrenadas para hacer cáncer, hay que buscar la persona adecuada. ¿Qué pasa con el cáncer colorectal? Pues tiene una sobrevida mayor, por eso tenemos una mayor probabilidad de operar estos pacientes. Tenemos más pacientes con cáncer de estómago, pero tenemos más pacientes con cáncer colorectal resecable, es decir, podemos llevar esos pacientes a cirugía y, si no curarlos en ese momento, llevarlo a varios estadios con un tratamiento multimodal y finalmente considerarlos curados después de 5 años. Hay muchos factores importantes, uno la historia familiar, otro el estilo de vida y otros factores que son también relevantes en el desarrollo del cáncer colorectal. El 75% de los tumores colorectales son esporádicos, es decir, aparecen porque sí. Y el otro 25% o más seguramente tienen algún componente familiar. Eso es importante cuando usted tiene pólipos colónicos, cuando además de eso tiene historia genética y tiene poliposis adenomatosa familiar. Tenemos una alta tasa de poliposis adenomatosa familiar, que son pólipos, más de 100 pólipos en todo el colon. Esos pacientes deben ir sí o sí a una colectomía total. Hay que quitarles todo el colon, porque a lo largo de su vida van a desarrollar un cáncer en cualquier momento. ¿Qué pasa con los pacientes de cáncer colorectal? Pues también tenemos un número bastante importante de pacientes asintomáticos y eso lo vemos todos los días en las instituciones. Hasta que el paciente no se obstruye, no llega a esa institución para ser operado. Entonces, en estadios 1 y 2 los pacientes asintomáticos están cerca del 50%, 28%, pero en estadios 4 también tenemos pacientes asintomáticos desde el 14%. Es decir, hay que hacerle colonoscopia a todos los pacientes. ¿A cuáles le hacemos colonoscopia? O tamizaje. La verdad es que hacer colonoscopia o hacer una sangre oculta en heces es lo mismo en términos de detección temprana de cáncer, pero la colonoscopia le permite encontrar los pólipos y si usted los puede resecar de una vez, se quita ese pólipo y se quita el riesgo inmediatamente. No necesita una sangre oculta en heces, no necesita una colonoscopia y después de eso otra colonoscopia para la polipectomía.
Esta es la secuencia de eventos desafortunados. Generalmente pasa de una célula normal, se forma un adenoma que es un pólipo. De ese pólipo hay algunas alteraciones, hay 3 alteraciones que le deben llamar a usted la atención. Lo primero son pólipos mayores de 1 centímetro, lo segundo son pólipos tubulovellosos o vellosos y lo tercero es que tengan displasia de alto grado. Eso no significa que el paciente tenga cáncer, pero sí que va a desarrollar un cáncer muy tempranamente. Entonces, cuando usted tiene una colonoscopia normal se realiza cada 5 a 10 años porque eso es lo que se demora generalmente un cáncer en un pólipo en convertirse en un cáncer. Pero si usted tiene una de esas 3 características, hay que resecar el pólipo y llevar a ese paciente un seguimiento más corto, es decir, cada 2 a 3 años. Tenemos 4 tipos de riesgo. Un paciente de bajo riesgo, ese paciente no necesita colonoscopia, no necesita tamizaje y son los pacientes menores de 45 a 50 años que no tienen ninguna historia de cáncer colorectal. Si usted es menor de 45 años y no tiene ningún antecedente, no necesita colonoscopia. Pero si usted es mayor de 45 a 50 años, sin importar si tiene historia de cáncer colorectal, usted debe tener una colonoscopia sí o sí, o una sangre oculta en heces. Yo prefiero la colonoscopia por lo que les digo, reseca los pólipos de una vez, pero si usted tiene más de 45 años a 50 años, debe tener una colonoscopia sí o sí, o sus pacientes deberían tener. ¿Qué operamos en la liga? Pues tenemos una gran cantidad de pacientes con 61 a 70 años, pero los pacientes entre 51 a 60 años son el 17%, eso es un volumen alto. Y los pacientes mayores de 40 años son el 9%, casi 10% de nuestros pacientes son pacientes que son, no lo llamemos jóvenes porque tenemos pacientes muy jóvenes por encima de esta edad, pero tenemos pacientes que no deberían tener un cáncer colorectal y que necesitan tamizaje. Tenemos otros factores de riesgo moderado, y si el paciente tiene historia natural de cáncer colorectal, esos pacientes deberían tener colonoscopia a los 5 años. Si tienen adenomas, como les digo, adenomas avanzados, no se les olvide, mayores de 1 centímetro, tubulovellosos o vellosos, o que tengan displasia de alto grado, esos pacientes tienen que tener colonoscopia cada 5 años, iniciando a los 40 o 10 años antes de que la primera persona de la familia de primer grado haya tenido cáncer colorectal. Y tenemos unos pacientes con muy alto riesgo de cáncer colorectal, que son los que les digo, poliposis adenomatosa familiar. 100% de esos pacientes van a desarrollar cáncer. Esos pacientes tienen que empezar a los 20 años o 10 años antes del diagnóstico inicial del cáncer. Cáncer colorectal hereditario no polipósico y Lynch, que son alteraciones genéticas que pueden producir hasta un 40% de tumores a lo largo de la vida. Es decir, esos pacientes deberían tener colonoscopia a los 20 años. Otras enfermedades, la enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo si compromete todo el intestino o si compromete solo una parte del intestino, pues se va a hacer colonoscopia 10 o 12 años después del diagnóstico buscando cáncer, porque ellos ya deben tener una colonoscopia para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y tomar biopsias. ¿Qué tenemos nosotros? Que tenemos muchos pacientes con cáncer de colon derecho y eso es muy relevante. Tenemos muchos pacientes con cáncer de colon sigmoide y tenemos muchos pacientes con cáncer de recto. Se preguntarán ustedes, pues, ¿qué es peor, si ser de derecha o ser de izquierda? Pues yo creo que ambas tienen sus peros, pero cuando usted tiene un cáncer de colon derecho, tiene menor probabilidad de que el tratamiento adyuvante le sirva. Es decir, la quimioterapia estándar que se le da a ese paciente no tiene tanta utilidad. Entonces, para que se lo lleven a la casa, el cáncer de colon derecho tiene mayor riesgo de no tener respuesta al tratamiento convencional. Entonces, en cáncer colorectal es peor ser de derecha que de izquierda. Sí. El manejo. ¿Qué pasa con el manejo quirúrgico? Pues hay que resecar todo el tumor, tenemos que hacerlo adecuadamente, tenemos que tener por lo menos 5 centímetros de margen circunferencial, quitar todo alrededor, hacer resecciones vasculares y linfáticas y mínimo tenemos que tener 20 ganglios, es decir, tenemos que hacer un buen procedimiento. ¿Se puede hacer por laparoscopia? Sí, se puede hacer por laparoscopia. Tenemos factores de mal pronóstico que son los que generalmente nos llegan, son pacientes con necesidad de intervención urgente, llegan obstruidos y tenemos que llevarlo a cirugía. Eso es un factor de mal pronóstico de entrada. Si usted tiene un antígeno carcinoembrionario alto, es un factor de mal pronóstico. No sirve de diagnóstico, nuevamente, los marcadores no sirven de diagnóstico.
Sirven para tener un inicio y para hacer el control y el seguimiento, pero no sirven para diagnóstico. Que tengan un compromiso de toda la pared, que tengan invasión linfovascular y perineural, que tengan una pobre diferenciación, que tengan un número inadecuado de ganglios resecados y además de eso que estén obstruidos o perforados, tienen muy mal pronóstico. En conclusión, o la primera conclusión que les puedo dar es que tenemos una fase preclínica y una fase clínica, y en esa fase preclínica los pacientes son completamente asintomáticos y ese es el momento adecuado para hacer diagnóstico. Porque cuando los pacientes son asintomáticos, en la gran mayoría de los pacientes se encuentran lesiones tempranas, lesiones que se pueden resecar. No se encuentra compromiso ganglionar y los pacientes no consultan, ese es un inconveniente, tenemos que ir a buscar esos pacientes. Cada persona que entre a la liga, si usted entra a preguntar una dirección a la liga, debería llevarse una orden de endoscopia y colonoscopia. Si se equivocó y le preguntan cuántos años tiene usted, es mayor de 40 años, hermano, necesita una endoscopia, yo con el mayor de los gustos sello la orden. Y si es mayor de 50 años debería llevarse una colonoscopia. ¿Cómo funciona en nuestra consulta? Si usted llegó por reflujo, se va con endoscopia y colonoscopia. Nada que hacer. Así que si van a consultar conmigo, se van a llevar una orden de endoscopia y colonoscopia advertidos. Lo segundo es que el cáncer gástrico es muy agresivo y requiere de un diagnóstico temprano. Dispepsia en mayores de 35 años igual a endoscopia, y dispepsia, en resumen, es un gas. Distensión abdominal, dolor abdominal. Si usted le está molestando la barriga, hermano, y tiene más de 35 años, hay que tener una endoscopia. Mayor de 40 años sí es asintomático, pero ya uno mayor de 40 años no es asintomático de nada, uno tiene alguna cosa, ¿no? Nada que hacer. Mayor de 45 años con factores de riesgo si usted quiere ahorrarle algo al servicio de salud. Y en cáncer colorectal mayor de 45 a 50 años, digo 45 a 50 años porque las nuevas guías gringas están hablando de 45 años, pero todavía nuestras guías están a los 50 años, yo prefiero hacerme a los 45. Esto es lo más importante, el diagnóstico y tratamiento del cáncer es su responsabilidad, todos podemos jugar un papel muy importante. Si llegan a su casa y su esposo, su esposa, su mamá, su papá no tienen endoscopia y cumplen con la edad, con el mayor de los gustos yo le doy la orden en la Liga contra el Cáncer y podemos hacer un diagnóstico temprano, tratar las lesiones premalignas antes de que se desarrolle un cáncer. Sí, a mí me parece muy lindo que uno se ponga una cintica en el pecho y celebre el Día del Cáncer, pero pues hacemos un poco más. Algunos trabajan en la Liga contra el Cáncer, otros nos acompañan en la Liga contra el Cáncer con todo el permiso que necesita. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y lo que puedo hacer, lo debo hacer, y con la ayuda de Dios, y yo digo, con la ayuda de unos pocos, que algunos son estudiantes, lo haré. Entonces este es nuestro objetivo algún día, que cuando usted entre a la Liga contra el Cáncer a preguntar una dirección, se lleve una orden de endoscopia y de colonoscopia, si cumple la edad. Muchísimas gracias.